Damos inicio a la retroalimentación y desarrollo de la guía de trabajo número 12. Asignatura Comprensión Histórica del Presente, correspondiendo a tercer año medio. Esto es el electivo. Tema: ¿cómo se hacen las preguntas en historia? ¿Cuál es el propósito de esta guía? Esta actividad busca que los estudiantes comprendan cómo se formulan las preguntas históricas. De esta manera podrán evaluar los temas que abren a partir de nuevas interrogantes y cómo éstas incorporan nuevos temas y problemas en la historia. Con lo anterior, se espera que puedan problematizar su presente, interrogarse históricamente sobre su realidad y así aproximarse de una forma más crítica a su condición de sujetos históricos. Para realizar esta guía, la idea es que ustedes ya tengan resueltas las guías pasadas. ¿Por qué? Porque estas preguntas van de la mano a trabajos que ya se hicieron en el pasado. Primera pregunta: ¿qué hace que una pregunta sea histórica? En este caso, tienen que hacer alusión a nombrar qué elementos debe poseer la pregunta para que sea histórica como tal. O más bien, ¿quién hace la pregunta histórica? También es la otra ayuda que yo les puedo proporcionar. Siguiente: ¿qué busca responder la historia como disciplina? En este caso, los voy a ayudar con la definición de historia que se dio en un momento pasado. Historia es el conocimiento de los hechos realizados por el hombre en el pasado. Con eso ya les podría bastar para que ustedes puedan empezar a explayarse y de cierta forma desarrollar esta pregunta. ¿Para qué se formulan preguntas los historiadores? ¿Cuál es el objetivo de formularse preguntas? Siguiente pregunta: ¿intervienen las propias experiencias de los historiadores en la forma de elaborar las preguntas? ¿La subjetividad en este caso? ¿Existe una verdad absoluta de un hecho? Sí, no, ¿por qué? Y acá, de cierta forma, viene el tema de lo propio de cada historiador. ¿Por qué es importante hacer la historia? ¿Por qué hay tantos, por ejemplo, libros o tantas investigaciones de un hecho en específico y de cierta forma van a cambiar la forma en cómo se va a plantear la idea de esto? ¿De qué depende eso? Con eso les puede servir bastante para resolver esta pregunta. Después tienen que leer los textos y rellenar la siguiente tabla. La tabla se les va a solicitar del texto 1, 2 y 3. ¿Quién es el autor? En este caso, el nombre. Información del autor, nacionalidad y estudios. En este caso van a tener que hacer una pequeña investigación. Siguiente, tema que trabaja, en este caso, en los textos. Y también van a tener que investigar qué tipo de trabajo suele hacer este autor. Ya, tipos de preguntas que se formulan. Esto va a responderse en el siguiente ítem, así que lo voy a explicar en breve. Propósito del trabajo del autor. ¿Cuál es el objetivo? A eso va planteado esto. ¿Y qué fuentes se utilizan? ¿Primarias o secundarias? Obviamente las nombro. Por último, debes investigar qué significa que una pregunta sea descriptiva, causal, comparativa, evaluativa, de temporalidad o de empatía histórica, para así completar el siguiente recuadro. Esto, obviamente la idea es que ustedes lo investigaran, pero preferí hacerlo yo, ya que como esto es el desarrollo de tal como la guía y no hay un PPT de por medio, prefiero entregarle la información para que usted lo pueda trabajar y así después esto sirva de base para guías futuras. Dice: tipos de pregunta. ¿Y cuál es la explicación? Primera es la descriptiva. Pueden describir una situación, un concepto o una persona en base a tus propias observaciones o a la información que hayas recopilado. ¿Qué significa que sea causal? Que tiene el objetivo de definir las causas del por qué y cómo sucede un hecho. ¿Qué significa que sea comparativa? Se utilizan para establecer una comparación entre dos o más grupos sobre las bases de una o más variables. ¿Qué significa que sea evaluativa? Es el análisis de datos y la presentación de informes en un proceso riguroso y sistemático que implica la recopilación de datos sobre organizaciones, procesos y hechos. Mejora el conocimiento y la toma de decisiones y conduce a aplicaciones prácticas en el mundo real. ¿Qué significa que sea temporal? Es aquella que permite ubicarte en una era, milenio, siglo, década o año, dentro de lo que es el conocimiento histórico y así conocer los diversos contextos y el cómo pudo ser las relaciones humanas en el pasado. Por último, ¿qué es la empatía histórica? Forma de actuar de diferentes personajes históricos, explicando y evaluando sus acciones, situándolos en el contexto temporal
espacial y sociales muy bien definidos. Este recuadro les va a servir a ustedes para poder explicar este ítem. Tipos de preguntas que se formula quién, el autor. ¿En base a qué? A estos textos. Espero que les vaya muy bien en el desarrollo de esta guía y obviamente que tengan el desarrollo de guías pasadas para poder responder con bastante facilidad estas 4 preguntas. Nos estamos viendo en la siguiente retroalimentación. Que les vaya muy bien. Éxito a todos.